descargar con Bien, y pues vamos a dar inicio al tema 1, que es la introducción a lo que es la consultoría. Y para referir esta introducción, pues quiero establecer un objetivo específico de este tema como tal. Les voy a compartir aquí la pantalla y les voy a hablar del objetivo que tiene el que conozcamos esta información introductoria. Al término del tema, les comparto aquí pantalla y bueno, el objetivo específico de este tema es que justo al término de este tema, los participantes identificarán el concepto de consultoría, sus características y ventajas que representa el servicio de las ventajas que representa el servicio de la consultoría, así como las habilidades del consultor y la importancia de la ética dentro de la consultoría. Es teniendo claro este objetivo y persiguiendo justamente el cumplirlo, vamos a hablar dentro de este primer momento de las definiciones, los antecedentes, las características, los tipos de consultoría y las ventajas de la consultoría. Por ahí ustedes están observando cuál es el seguimiento que vamos a dar a estos subtemas, a este contenido teórico, y vamos a iniciar preguntándonos qué entendemos por consultoría, porque fíjense algo bien importante. En muchas ocasiones, y no me dejarán mentir, confundimos lo que es la consultoría con una asesoría. Pensamos que lo que hacemos es dar asesoría y realmente nos estamos enfocando a algo muy específico que corresponde a atención como tal al concepto de una consultoría. Entonces vamos a ver algunas definiciones, vamos a revisar algunas definiciones, porque esto nos permitirá justamente tener mucho más claro el concepto para enfocarnos al desarrollo de cada uno de los temas que vamos a ver durante este curso de alineación. ¿Qué entendemos por consultoría? La consultoría es un servicio externo al que recurren las empresas con el fin de encontrar una solución basada en una metodología al que atiende a un problema o a varios problemas, ¿verdad? Sin embargo, es importante aquí destacar la importancia que tiene el que haya un fundamento metodológico para la propuesta de esa solución. Por otra parte, también podemos entender que la consultoría se presta por un experto para resolver un problema empresarial que se basa en un método que tiene una base en sus conocimientos, en su experiencia, en sus habilidades y en todo lo que integra su profesión. Hablemos del área o del rubro a que se dedique, ¿sí? También la consultoría es la intervención planificada de una empresa con el objetivo de identificar los problemas de una organización y de implantar las soluciones más convenientes y viables o adecuadas para su beneficio. Eso es un tema muy importante, que esas soluciones que se están proponiendo en atención a una situación actual o a una problemática sean realmente las que van a dar el mayor beneficio, que son viables para la empresa. Refiriéndonos más en concreto a una definición más oficial, vamos a decirlo así, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, a la OIT, la consultoría de empresas se define como un servicio profesional que proporciona propuestas y sugerencias concretas a los empresarios para resolver los problemas prácticos que tienen en sus organizaciones, depositando su total confianza en los profesionistas internos o externos a la empresa, que tienen como objetivo ayudar a las necesidades que determina la organización. Se adaptan a los planes estratégicos que se llevan a cabo a través de asesoramiento. Aquí sí entra una parte de asesoramiento continuo después de dar la consultoría y la toma de decisiones del consultor. Esta definición que nos marca la OIT es una definición que integra todos los elementos de los que estábamos hablando en las otras definiciones. Nos podemos enfocar a que justamente debe ser un servicio profesional que aporte propuestas, sugerencias, soluciones a una problemática, a una situación detectada, que la empresa justamente depuesta toda su confianza en esos profesionales que están dando la consultoría y que se pueda ayudar justamente a lo que la empresa realmente tiene como necesidad. Así que se detecte la necesidad o el problema específico y se atienda a esa necesidad.
Bien, la consultoría, bueno, no nace como que hace un año, hace unos años, hace 10 años. La consultoría tiene antecedentes bastante antiguos y les voy a mencionar algunos puntos muy específicos durante las diferentes etapas donde se pueden detectar que se empieza a dar la consultoría, a veces de repente incipiente y luego ya va tomando una forma más pues más en forma más profesional, ¿no? Por ahí en el 1870 empieza como a darse algo respecto a atención a necesidades de las empresas o del trabajo, justo a través de la Organización Científica del Trabajo. Cuando se empieza a organizar de esta manera el trabajo, los procesos de trabajo, es que se empiezan a atender a ciertas problemáticas en ese punto es donde empiezan a darse como esos pues inicios de la consultoría. Las primeras empresas consultoras nacen en el año del 1914 aproximadamente y bueno, son empresas que justamente empiezan como a tomar en consideración que se tienen que atender de manera muy especial a las necesidades de algunas empresas, algunas organizaciones. Y bueno, por ahí del 1900, aproximadamente en el 1917, ya hay un interés por los servicios de ventas y comercialización. Es decir, muchas empresas buscan apoyo y ayuda o pues esa parte del servicio de la consultoría de expertos para poder reforzar o mejorar sus servicios de venta y comercialización, ¿verdad? Llevarlos a ser más eficaces. Entre el 1920 y 1930, en esa década, los servicios de consultoría ya como concepto en el servicio, como la función, empieza a tomar mucho más relevancia y empieza a ganar terreno. Empiezan muchas empresas en diferentes países a tomarla en consideración como una parte importante para la solución de sus problemas. En el 1920 se da un impulso muy fuerte a la consultoría enfocada a las relaciones humanas. Es decir, las empresas buscan apoyo o pues esta ayuda por parte de expertos enfocados justamente a la atención al recurso humano. En el 1925, aproximadamente, todas estas son fechas aproximadas, se empieza a aplicar ya un método de diagnóstico global y se integra a la dirección general. Es decir, ya dentro del proceso del servicio de la consultoría se empiezan a tomar en consideración elementos importantes que nacen de la dirección general y donde se debe hacer un diagnóstico para poder detectar justamente dónde nace, dónde está justamente, dónde se genera esa problemática o dónde se define la situación que actualmente presenta cada empresa, ¿no? En el 1939, entre el 1939 y 1945, ya se dan los inicios de la consultoría en el sector público. Ya el sector público empieza a considerar que sí necesitan el apoyo de expertos en diferentes áreas para poder solucionar y atender a necesidades que empiezan a detectar y que no cuentan con los expertos o no son lo suficientemente objetivos para atender y solucionar de manera conveniente cada uno de esos problemas. El auge de la consultoría se da en 1943, que ya decíamos tomó parte del anterior, y el 1993. Ya para el 1950 se dan las primeras empresas consultoras en México. ¿Sí? Todo este contexto que les he estado dando anteriormente ha sido en otros países, pero en México ya en el 1950 empiezan a darse varias empresas consultoras. Entre el 1970, en la década de los 70s y 80s, se da un aumento significativo en la prestación de los servicios de consultoría interna en las empresas públicas y privadas. Para el 19 de abril de 1985 se funda la Cámara Nacional de Empresas de Consultorías. Y bueno, ya en el 2001 y 2017, en ese lapso de tiempo, se enfocan muchos proyectos de consultoría a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, con el afán, y muchos de estos proyectos son desde el gobierno, con el afán y con la intención de dar apoyo
a solución de sus situaciones, de sus problemáticas, para que puedan realmente subsistir y además tener un desarrollo y un crecimiento oportuno para lo que es los diferentes sectores en la economía, ¿verdad? Bueno, pues estos son algunos de los antecedentes interesantes que debemos tener ahí como referente. Todo esto es contextualizar lo que es el servicio de consultoría. Ahora bien, ¿cuáles son las características que se pueden identificar en un servicio de consultoría? Primero, es un servicio independiente, ¿sí? Se caracteriza por la experiencia y la imparcialidad del consultor. Fíjense qué atención debemos poner en esta característica. Las consultorías o los servicios de consultoría, para que sean objetivos, para que realmente sean eficaces, deben ser externos, cumplir con esta característica, que lo proporcione una persona de manera independiente a la empresa, porque va a ser mucho más objetivo. A pesar de que sí, dentro del proceso de diagnóstico y del desarrollo de propuesta de solución, pueda integrarse y trabajar en colaboración con algunas personas internas a la empresa, al interior de la empresa, como jefes de área y encargados de determinadas áreas que puedan aportar elementos para la detección de la problemática o la generación de soluciones. Sí es importante que el consultor, que la prestación del servicio de la consultoría sea independiente, ¿verdad? Por otra parte, la consultoría es un servicio que proporciona conocimientos y capacidades profesionales para resolver problemas prácticos en ese momento, concretos y prácticos. La consultoría no proporciona soluciones milagrosas, y esto es importante tenerlo en consideración, porque muchas personas suponen de manera errónea que una vez que contratan a un consultor, sus problemas, sus dificultades van a desaparecer, y no es la realidad. Un consultor analiza, diagnostica cuál es la situación actual, detecta cuál es la problemática, genera de acuerdo a los elementos, a los diferentes elementos materiales, humanos, financieros que forman parte de la empresa en ese momento, desarrolla opciones de solución para luego entonces proponer, hacer justamente esta propuesta de solución. ¿Sí? Entonces es bien importante que se tenga claro que un servicio de consultoría no es que vaya a resolver milagrosamente un problema o los problemas de una empresa. La consultoría es un trabajo complejo, es decir, intervienen muchos elementos basado en el análisis de hechos concretos y en la búsqueda de soluciones originales y sobre todo factibles, es decir, que se puedan ejecutar, que puedan aplicarse y dar resultados. La consultoría debe dar resultados tangibles, ¿sí? Observables, concretos, específicos y congruentes a los términos de tiempo y costo, de acuerdo a la propuesta que se haga, el tiempo, y de acuerdo al tiempo, los costos y todos los elementos que integran ese servicio, debe de cumplirse con dar un resultado que sea realmente tangible y que la empresa pueda pues sopesar, que realmente le dé que lo pueda observar en sus resultados, en sus reportes, en sus ventas, en su desempeño como empresa, ¿no? El carácter de la consultoría exige que toda situación sea vista en la perspectiva de oportunidades futuras. Es decir, aunque se atiende a un problema específico y concreto en el momento, debe de estarse considerando por parte del consultor que esto le permita a la empresa seguir creciendo sin que lo que se implemente en ese momento vaya a frenar o a impedir su desarrollo o el cumplimiento de sus próximos objetivos, ¿sí? Que tienen que tener una perspectiva justamente de oportunidades futuras, que abra caminos, que abra opciones. El cambio es la razón de ser de la consultoría. Todo proceso de consultoría en este esquema de que se establezca con una metodología debe de generar cambios que mejoren el rendimiento de la empresa y al mismo tiempo hagan más interesante y satisfactorio el trabajo del personal. Siempre debe de aportar los cambios que se generen de ese servicio o de esa propuesta dentro del servicio de la consultoría, deben de generar cambios positivos de desarrollo, de solución, de crecimiento, de mejora. ¿Sí? Bien, la cooperación entre el cliente y el consultor son tan importantes para el resultado que se va a obtener al final
como la calidad y congruencia de los consejos que den los grupos de consultores. Es decir, la interacción que se da entre el consultor y el consultante debe ser abierta, debe ser franca, debe ser siempre con la intención de sumar a una solución viable que mejore o que dé resultados óptimos, ¿sí? En la consultoría, el consultor no tiene autoridad directa para tomar decisiones y ejecutarlas. Siempre dependerá de que el consultante autorice y acepte la propuesta de solución. Si no, no se puede ejecutar. El consultor no tiene esa facultad. Actuar con responsabilidad siempre para que se genere todo con calidad, integridad y de acuerdo a un método, a una metodología. Esa es otra de las características que debe tener la consultoría. Esa parte de responsabilidad y calidad que esté integrada a la metodología que se lleve a cabo, ¿verdad? Es un trabajo delicado basado en observación, recopilación de datos. Una vez recopilados esos datos, se analizan, se miden los hechos. A través de todo esto se pueden detectar justamente cuáles son las causas que generan la situación, la problemática. Se evalúa y se seleccionan las soluciones más factibles o viables para la empresa de acuerdo a sus recursos. Y bueno, se genera una propuesta de trabajo, además de dar seguimiento con una implantación y evaluación de resultados posteriormente, ¿sí? Todo esto es lo que integra como característica la consultoría. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, a la OIT, se determinan 5 características esenciales de la consultoría. Primero, es un servicio profesional. Es decir, aquí el consultor debe de tener conocimientos que integren sus estudios, su preparación académica o estudios con la experiencia, o sea, se suma a la experiencia, que además sume técnicas, que sume y que tenga siempre presente la ética profesional, que sea imparcial el consultor. Otra de las características es que el servicio de consultoría responda en calidad e integridad al asesoramiento, a lo que el cliente requiere. Los clientes asumen la responsabilidad que se derive de la aplicación de sus consejos. El servicio debe ser independiente, ¿sí? Y debe de integrar técnicas o estrategias financieras, administrativas, políticas y que se involucre toda la parte emocional de la empresa, ¿no? Todo lo que le lleve a una mejora. El servicio comercial debe de establecerse claramente con honorarios, con las actividades justificadas en el proyecto que se va a hacer, en la propuesta que se va a hacer, y que ésta en su momento sea rentable, es decir, que vaya a dejar un beneficio. Y el servicio debe ser temporal, es por un tiempo o un periodo limitado. Estas son las 5 características que establece la OIT como en parte del servicio de consultoría. Bien, algunos tipos de consultoría, porque acuérdense que este estándar atiende a servicios de consultoría de muchísimos sectores, de muchísimos rubros. Entonces, algunos tipos de consultoría, por mencionarlas, son la consultoría de negocios, consultoría de marketing, la consultoría de ventas, la consultoría de comunicación organizacional, la consultoría financiera, la consultoría legal, entre muchísimas otras. ¿De qué depende el establecer qué tipo de consultoría es? Pues de la situación y la naturaleza de las necesidades de la empresa, ¿sí? Obviamente, en la medida en que la empresa solicite por su naturaleza y su necesidad el tipo de consultoría, esta será más o menos especializada, ¿sí? Esto tendrá que ver nada más con la naturaleza de la empresa. Y pues siguiendo con este esquema de contextualización sobre lo que son los servicios de consultoría, sí es importante siempre considerar cuáles son algunas de las ventajas de la consultoría. Porque debemos tener claro que el servicio de consultoría lo deberán requerir aquellas personas o aquellas empresas que realmente presenten una necesidad de un servicio de este tipo. ¿Qué ventajas representan los servicios de consultoría? Primero, que la empresa va a disponer de expertos en un área o varias, dependiendo de su necesidad. Una consultoría dispone de una serie de profesionales expertos en determinadas áreas con conocimientos y experiencias
contrastadas, es decir, pueden estar comparando, analizando, haciendo un análisis, comparativo que les permita determinar qué es lo mejor para la empresa, ¿sí? Esa parte, esa ventaja de que sean expertos los que trabajen dentro del servicio de consultoría es muy importante. Por otra parte, una gran ventaja es que se debe de llevar a cabo como característica con objetividad y claridad, y esto pues sirve porque aportan una visión externa a la empresa. A veces las empresas no alcanzan a ver desde dentro cuáles realmente son sus necesidades. Muchas veces alcanzan a detectar síntomas y piensan que esos síntomas son el problema. Entonces buscan ayuda pensando que ese es el problema, porque detectaron una situación que cuando se hace un diagnóstico, un análisis ya dentro del proceso del servicio de consultoría, el consultor detecta que es un síntoma, que realmente la raíz del problema es otro, ¿verdad? Entonces, esa objetividad y claridad que tiene el consultor al momento de prestar el servicio de manera, como un elemento externo a la empresa, es una gran ventaja para la empresa. Por otra parte, también poder afrontar importantes cambios en corto periodo de tiempo, debido a que los equipos de consultores pueden estar formados con importantes recursos, y su habilidad para la gestión de cambio hace que se puedan afrontar grandes proyectos en un periodo limitado de tiempo. Es decir, con la experiencia de estos profesionistas expertos en esa área en específico, en ese sector en el que se está dando la consultoría, el consultor puede proponer estrategias, puede dar opciones de solución con estrategias que se implementen en un corto periodo de tiempo y que la empresa pueda encontrar realmente beneficios, no a largo plazo, sino a corto plazo. ¿Sí? Esa es una gran ventaja. Otra de las ventajas es que, se generan habilidades de gestión de cambio. Los consultores deben de tener estas habilidades dentro de su esquema de trabajo para gestionar el cambio organizacional. Sin embargo, es habitual que en el interior de la organización las personas propias, los mismos integrantes de la organización o de las empresas, no tengan esta competencia o esta habilidad desarrollada en cuanto a la gestión del cambio, y de hecho muchas veces hay una resistencia a ese cambio, ¿verdad? Debido a que no lo ven como algo habitual. El consultor baja esa visión a la empresa, a que se hagan conscientes todos los que se involucran dentro de la empresa, que es necesario gestionar ese cambio para bien y para atención y solución de la problemática o de la situación por la que están pasando. Entonces también ese aporte que da el consultor con estas habilidades es muy importante. Y bien, otra de las ventajas es que existe una visión global. El haber participado un consultor, una persona que presta el servicio de consultoría, el haber participado en diferentes procesos con diferentes empresas, en diferentes situaciones, le permite tener justo esa visión global, le permite observar que hay muchos elementos que aportan a las mejores prácticas. Puede hacer propuestas que realmente a la empresa, al consultante, le permitan, más allá de solo solucionar una problemática, integrar mejores prácticas a su empresa para desarrollar una mejora continua, ¿verdad? Entonces, es muy importante que como consultores tengamos claras cuáles son las ventajas del servicio que proporcionamos siempre. Regresas, pues no tienes el tiempo,